Es la disposición adicional segunda que exige que al menos durante los 7 primeros años del estatuto, y les recuerdo que este es el primero, se tiene que invertir en Extremadura, además de lo que viene presupuestado, un 1% del presupuesto. Y en concreto para nuestra comunidad autónoma pensamos que esta cuantía debe de rondar, estar por encima de los 200 millones de euros. Esta enmienda lleva un anexo de inversiones, proyectos de inversión muy importantes para nuestras infraestructuras educativas, para nuestras infraestructuras municipales, para las comunicaciones ferroviarias en Extremadura, para el tren de alta velocidad en la parte de la frontera portuguesa, en el tramo de Cáceres, con una inversión mínima de 100 millones, añadido a lo que ya existe en los presupuestos, o para que de verdad se lleve adelante el eje 16 y pedimos que se inviertan al menos 35 millones de euros en la alta velocidad y mercancías en el tramo del eje 16 Badajoz-Puerto Llano. O bien otras inversiones como en las confederaciones hidrográficas. Saben ustedes que están pendientes la conversión en carreteras de algunos caminos de la conversión hidrográfica, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero también de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que son muy importantes, como es el camino de Moraleda a Moeda de Gata, por donde pasan muchos ciudadanos con muchísimas dificultades todos los días, o la conversión en carretera del camino de Lechosa de los Montes, Bonal, Villarta de los Montes, que es de la Confederación del Guadiana. Y una serie de inversiones en carreteras, como es la continuación del proyecto de la Nacional 432 Badajoz-Granada, el acondicionamiento de la entrada por Sevilla a Badajoz de la 432, esos 15 kilómetros que estaban presupuestados y que han desaparecido de los presupuestos, la autovía Badajoz-Levante o la ronda sur de Cáceres, que es también de relativa importancia, ya que hace la conexión de la A58 con la 66 y la Nacional 521, o, muy importante también para Plasencia, el acondicionamiento de la Nacional 630 a su paso por Plasencia. Los placentinos se enterarán mejor si lo identificamos como la avenida Martín Palomino, que es como se denomina en la ciudad. Creemos que estas enmiendas vienen a cumplir con Extremadura, se puede cumplir con Extremadura, se pueden hacer otros presupuestos sin necesidad de recortar, sin necesidad de copagos, sin necesidad de destruir el sistema de bienestar que nos hemos dado, sin destruir más empleo y generando economía productiva y generando empleo en nuestra comunidad. Esperemos que ya en la ponencia el Partido Popular se moje y el Partido Popular en Extremadura se moje con nuestra comunidad autónoma y con los ciudadanos extremeños y sean consideradas algunas. Si allí no fueran aprobadas, pasarán la semana que viene a la Comisión de Presupuestos, donde defenderemos estas enmiendas y esperamos que los diputados extremeños, pero que los diputados del Partido Popular cumplan con el compromiso que tienen con esta tierra.